Bueno, vamos a continuar hablando de hidroponía. Algo que quedó un poquito, no quedó tan claro en los videos anteriores fue la ubicación o dónde podemos tener nuestra hidroponía. Debemos considerar algunas cosas importantes. Necesariamente que esté cerca de una fuente de agua potable, que reciba como mínimo 6 horas de luz solar al día. Recuerden protegerla de las traviesas mascotas porque les gusta dañar plantas. Debe estar lejos de la sombra de árboles. Debemos protegerla para evitar heladas o exceso de lluvia o exceso de sol. Y saber si vamos a tenerla en paredes, en el techo, en la terraza, en el patio, en las ventanas o en algún otro lugar de nuestra casa. Debemos protegerla de las heladas y lluvias fuertes, dependiendo de la zona donde estemos. Hay que considerar tener un techo plástico transparente o malla sombra en el caso de que haya mucho calor. También debemos tener protección contra los vientos fuertes. Debemos prever instalar barreras o rompevientos en algunos casos. Debemos también limpiar periódicamente el suelo de pastos, malezas y restos vegetales para evitar riesgos de infecciones y ataques de enemigos naturales. Muy bien. Vamos a ver brevemente dos sistemas que son los más comunes. El sistema de sustrato sólido y el sistema de balsa o raíz flotante. El sistema de sustrato sólido es menos exigente que el de raíz flotante. En este nosotros sembramos directamente o hacemos un trasplante desde un almácigo. El contenedor simplemente debe tener un orificio de drenaje. El llenado de la cama se hace con el sustrato bien mezclado y humedecido. Vamos a ver posteriormente qué sustratos podemos usar. El nivel de llenado debe ser hasta 2 centímetros por debajo del nivel superior de la cama. Recuerden ustedes que en este caso de sustrato sólido, el riego va a llegar o los nutrientes van a llegar por el riego que utilicemos. Ahora, en el caso de la raíz flotante, la extracción de las plántulas vamos a ver la extracción de las plántulas del almácigo, el lavado de las raíces, la selección de las mejores planticas, colocar las esponjas en el cuello de las plantas, colocación de las plantas en la balsa de Plumavit y el sistema de raíz flotante con solución nutritiva. Las plantas son cultivadas en un medio líquido mediante una plancha de poliestireno expandido que puede tener una densidad de 20 kilogramos por metro cúbico y un espesor de 20 milímetros, más o menos como la que aparece en las gráficas. Ahí aparecen algunas de las marcas que pudimos utilizar. Debemos perforar esta plancha a distancia de 9 centímetros uno de otro con un tubo caliente de 1 pulgada. Más o menos podemos tener hasta 126 hoyos por metro cuadrado. El sistema de balsa flotante o raíz flotante, en este caso el trasplante después del almácigo se hace mediante cubitos de 1 pulgada de espuma plástica como el que aparece en la gráfica. Nosotros colocamos la espuma plástica en el cuello de las plántulas para fijarlas después a la balsa de Plumavit. El sistema de raíz flotante permite el trasplante desde 126 plantas, que ya consideramos de alta densidad, a 31 plantas, que podría ser un sistema de baja densidad. Esto va a depender del tipo de plantas que utilicemos. Algunas recomendaciones. Evitar que los cultivos reciban exceso de sol o bajas temperaturas. Proteger los cultivos con malla sombra. En las horas de más riesgo o de bajas temperaturas, cubrir con plásticos transparentes. Tener en cuenta las distancias de siembra y de trasplante. Y podemos producir, como ya lo vimos anteriormente, desde hortalizas, plantas aromáticas, medicinales u otras cosas. Este otro sistema se llama técnica de la solución nutritiva recirculante, como el que aparece en la gráfica o en el dibujo. Consiste en la circulación constante de una lámina fina de solución nutritiva que pasa a través de las raíces del cultivo. Las plantas se cultivan en ausencia de sustrato, por lo cual se encuentran suspendidas en canales o en tubos de cultivo. Se debe contar con una pequeña pendiente, como se ve ahí, o desniveles de la superficie de cultivo para facilitar la recirculación de la solución nutritiva. El flujo de la solución se mantiene con una bomba impulsora y un estanque colector. Otro sistema que es el de marea alta o anegamiento superior y descarga. En este las plantas se desarrollan con un estanque con solución nutritiva estática. Unas 3 o 4 veces al día la solución nutritiva se drena y se permite que las raíces respiren.
Otro sistema que tenemos es el de hidrocultivos pasivos. Se compone básicamente de dos vasijas, una próxima a la otra, y es el tipo de hidroponía más simple. Este probablemente es ideal para tener plantas de ornato. Es pasivo porque no dispone de partes en movimiento. El contenedor con la planta en un sustrato se coloca en la parte superior y una mecha o pabilo absorbente traslada la solución nutritiva por capilaridad. Una segunda vasija hace de reservorio de la solución nutritiva. Vamos a hablar un poquito de nutrición vegetal. Es muy importante el agua potable. El agua potable debe cumplir requisitos físicos, químicos, radioactivos y bacteriológicos para asegurar su inocuidad y aptitud para el consumo humano. La Organización Mundial de la Salud propone reglamentos y recomendaciones a través de guías normativas y cada país adopta las normas y decretos correspondientes. ¿Qué composición debe tener nuestra solución nutritiva? Aquí hay muchas cosas para tener en cuenta. Una solución nutritiva concentrada contiene todos los elementos que las plantas necesitan para su correcto desarrollo. No hay una formulación óptima, como en nutrición tanto humana como de animales como de plantas. No hay una fórmula magistral. Depende de la especie y variedad de la planta, del estado y desarrollo de la planta, de la parte que nosotros cosechamos, si es raíz, tallo, la hoja, la fruta, la flor, de la época del año, del clima que tengamos, de la temperatura. La solución nutritiva cambiará continuamente como resultado de las diferencias de absorción de los diferentes elementos. En consecuencia, es necesario cuando menos medir la concentración de la solución y la conductividad eléctrica y el pH para tener nosotros un control sobre nuestra solución nutritiva. Los minerales, un tema muy importante también. Su ausencia ocasiona efectos drásticos en la fisiología de la planta. Su presencia incluso a tenores infinitesimales es necesaria para el desarrollo de las mismas. Un elemento indispensable debe tener uno o varios roles específicos en el metabolismo del vegetal. Un elemento indispensable debe ser específico y no puede ser reemplazado integralmente por otros elementos similares. Los fisiólogos concuerdan sobre un listado de 2 elementos minerales indispensables. A estos se agregan 3 elementos orgánicos: carbono, hidrógeno y oxígeno. Los podemos clasificar como macroelementos o microelementos. Los macro, ahí están: nitrógeno, fósforo, azufre, potasio, calcio y magnesio. Los microelementos: fierro, manganeso, cobre, zinc, boro y molibdeno. El cloro no es elemento indispensable, pero siempre está contenido en el agua potable y es útil para la planta. Debemos controlar mediante instrumentos muy sencillos, muy baratos también, cómo está nuestra solución nutritiva. Y básicamente lo hacemos por midiendo la conductividad eléctrica. Las sales nutritivas conducen la corriente eléctrica y a mayor cantidad de sales nutritivas, mayor será la conductividad eléctrica. Ahí están los valores que consideramos nosotros deben tener un rango mediano de esta conductividad que se expresa en milisiemens por centímetro. Y el pH es una medida del grado de acidez o alcalinidad de la solución. Las plantas toman los elementos en un rango de pH comprendido más o menos entre 5 y 7. A la derecha podemos ver un medidor de pH y conductividad eléctrica. Plagas. La inspección diaria de los cultivos para encontrar insectos es muy importante. Hay que limpiar el entorno del pasto, malezas y restos vegetales. En ellos pueden establecerse insectos y seguir multiplicándose. Hay que colocar banderas de plástico de color amarillo impregnadas de aceite de motor, puede ser. El color amarillo atrae a algunos insectos y al posarse en el plástico quedan atrapados. De la misma manera podemos preparar soluciones concentradas con jabón y usar como la base. Aplicar con atomizador para controlar pulgones y larvas desnudas. También podemos preparar extractos o zumos de plantas como ajo, ají, eucalipto, orégano, ortiga y paico y ruda para controlar insectos. Sin embargo, todo este tipo de casos o de cosas en casos graves deberán ser consultados con expertos. Una vez más, en esta pequeña bibliografía ustedes podrán ampliar los conocimientos que aquí brevemente les he comentado. Muchas gracias.